¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar en esta ocasión de un juego NFT Play to Earn, el cual aún no ha salido, pero que estamos en el mejor momento para empezar a aprender todo sobre el juego y entrar lo antes posible, ya que de esta forma podremos conseguir el juego súper barato y después tendremos un rendimiento muchísimo mayor. Este juego se llama Monster Infinite y es un juego que básicamente es muy parecido al Axie Infinity, el cual seguramente muchos de vosotros ya conozcáis. Esta es la página web oficial del juego y como podemos ver, si vamos un poco para abajo nos explican algunas cositas del juego y un poco por encima algunas cosas que va a tener. Como por ejemplo aquí vemos el tema de las runas, que hablaremos más adelante, y aquí algunos aspectos que va a tener el juego, como por ejemplo modo survival, Monster War o el tema de la clonación, que sería básicamente como el breeding en Axie Infinity. Una vez visto esto, lo que vamos a hacer va a ser ver toda la información más importante que tenemos que saber sobre este juego. La vamos a ir viendo paso a paso para que sepas exactamente lo que tienes que hacer, con todas las fechas, con todo, para que si quieres entrar al juego no tengas ningún tipo de problema y puedas hacerlo de la mejor forma y de la forma más barata. Así que vamos a empezar directamente por el roadmap, el cual nos va a ir diciendo en la línea de tiempo todo lo que van a ir haciendo y todo lo que han hecho ya. Por ejemplo, esto es cuando tuvieron la idea del juego el 28 de febrero de 2021. Aquí empezaron a trabajar, hicieron cositas por aquí, hicieron la página web, hicieron la venta privada, todo esto. Y ahora mismo estamos aquí, el 22 de agosto, hoy estamos a día 24, así que estaríamos en este punto, la whitelisting. Esto es una lista donde la gente se puede apuntar para conseguir entrar en la preventa. Sin embargo, ahora mismo, como vemos aquí, si intentamos entrar en la whitelist, nos dice que está ya cerrado, ya que se alcanzaron rápidamente las 100.000 personas apuntadas y tuvieron que cerrar porque ya era demasiada gente. Esto no se sabe si van a volver a abrirlo o no. Los administradores han dicho que es posible que lo reabran o es posible que no. Depende de cómo vaya yendo la cosa. Así que bueno, por ahora lo único que nos queda es esperar. Si no estás apuntado en la whitelist, tienes que esperar a ver si la reabren, y si no, ya más adelante te iré diciendo otras cosas que puedes ir haciendo. Lo próximo que vamos a tener el 27 de agosto de 2021 es un gameplay del lanzamiento y la estrategia. Después tendremos aquí una cosa que no sé exactamente lo que es. Aquí será la auditoría del contrato para que verifiquen que la compañía está toda perfecta y que no hay ningún tipo de problema. Eso será el 7 de septiembre y ya después el día siguiente, el día 8 de septiembre, empezará la preventa 1.0, la cual más adelante en este vídeo vamos a ver en detalle todo lo que implica esto. El 9 de septiembre tendremos el primer tráiler y ya el 15 tendremos la preventa número 2. Para los que no han conseguido entrar en la preventa 1, podrán comprar aquí en la preventa número 2 con otro tipo de condiciones, etcétera, que vamos a ver más adelante en este vídeo. Ya los días siguientes, lo importante es el día 12 de octubre, que es cuando se lanzará el mercado. Esto significará que ya se podrán empezar a vender y a comprar objetos, como igual que en el mercado de Axie Infinity. El 30 de octubre tendremos un minijuego, que no se sabe aún exactamente lo que será. Y el 30 de noviembre tendremos el testeo alfa. Aquí ya algunos ya podrán empezar a probar el juego. Y el 15 de diciembre ya tendremos el beta testing para que más gente empiece a probar el juego. Y por fin en el primer trimestre de 2022 tendremos el lanzamiento del juego para todo el público. Aquí ya todo el mundo podrá empezar a jugar con los monsters que haya comprado. Y más adelante, ya a partir del segundo trimestre de 2022, pues ya empezarán a meter todas las cosas que faltan al juego. Como por ejemplo las land en el segundo trimestre de 2022 empezarán a venderlas. El money stacking en el tercer trimestre de 2022. Aquí ya empezarán los gameplays de las land, etcétera, etcétera. Y ya más adelante pues aún no se sabe lo que van a hacer. Y como vemos, hasta finales de 2022 está todo programado y sabemos exactamente lo que van a ir incorporando al juego. Una vez que ya sabemos todo esto, vamos a irnos aquí donde pone money, el cual será el token de gobernanza y sería básicamente como los AXS en Axie Infinity. Un BNB va a ser igual a 2.400 monies, va a haber un capital inicial de $896.000 y un supply total de 270 millones de monies. Aquí nos dice cómo lo van a distribuir. Básicamente el 25% va a ir a los jugadores para que puedan ganarlo mientras juegan, el 24% va a ir al stacking y lo demás va a ir a diferentes cosas, promociones, marketing, etc.
Y aquí nos explican un poquito cómo se van a ir desbloqueando los monies cada año que pase. El marketplace aún no funciona. Y ahora vamos a ir al white paper, que es donde está todo lo importante del juego. Y el que os recomiendo que leáis completamente. Esto lo podéis traducir automáticamente al español si tenéis Chrome o si tenéis Firefox con una extensión. Simplemente hacéis clic derecho, traducir al español. Y aunque la traducción no es muy buena, por lo menos se puede más o menos entender. Esto es un poco como la introducción del juego, donde nos explican un poquito los problemas que pueden tener, por qué han empezado a crear el Monster Infinite, etcétera, etcétera. Esto tampoco es muy importante, pero nos explica un poquito por encima lo que va a tener. Como por ejemplo las batallas de jugador contra jugador, el sistema de clonado, que sería básicamente como el breeding del Axie Infinity. Vamos a poder tener monsters raros, legendarios, Inception, normales, etc. Un poco de todo. Vamos a poder invertir en terrenos, como las land del Axie Infinity, donde vamos a poder hacer un montón de cosas, las cuales vamos a ver en detalle más adelante en este vídeo. Vamos a poder también hacer stacking de la moneda, vamos a poder clonar utilizando los monies y el STT, la cual será la moneda que ganemos mientras juguemos en el juego. Y después vamos a tener más cositas como misiones, etc. Vamos a ir directamente a cómo se juega. Aquí nos explica un poco el lore y todas estas cosas, que no importa mucho. Y en síntesis aquí empieza ya lo interesante. Vamos a tener básicamente 3 naciones y 9 clases. O sea que a diferencia de Axie Infinity, aquí vamos a tener naciones. Cosa que en Axie Infinity eso no existe. Aquí ya empezamos a ver pequeñas diferencias entre los dos juegos. Por ejemplo, aquí vamos a tener a los cyborg y aquí nos explican un poquito de dónde vienen, etcétera, todo el tema del lore y todo esto. Aquí tenemos imágenes de cómo van a ser. Por ejemplo, el cyborg de fuerza va a ser más o menos así. El de agilidad sería así. Y el de inteligencia, el cual sería tipo mago, hechicero, brujo o alguna cosa así, tendría básicamente esta apariencia. Aquí también nos explican un poco, alquimista, etc. Después tendremos a los elfos. Y por último tenemos a los orcos. Lo cual está bastante interesante, ya que son 3 naciones que van a dar bastante juego. Una vez hecho esto, vamos a mirar la clonación, que sería básicamente el breeding del Axie Infinity. Aquí, como vemos, nos van a pedir monies. Vamos a tener que gastar monies, que sería la moneda de gobernanza, y STTs, el cual conseguiremos jugando al juego. Más o menos como el Axie Infinity, donde hay, por ejemplo, que gastar 4 XS o 2 XS o los que sean, y después tenemos que gastar los SLPs para poder hacer el breeding. Así que este apartado sería bastante parecido. Ahora vamos a ir aquí, donde también esto es bastante parecido con el Axie Infinity, ya que son básicamente 6 partes del cuerpo, igual que en Axie Infinity, donde cada una de estas partes nos darán habilidades especiales, etc. A diferencia del Axie Infinity, donde solo son 4 partes las que nos dan habilidades, en el Monster Infinite nos darán las 6 partes habilidades. Es una de las pequeñas diferencias que tiene este juego. Y aquí viene una parte súper interesante de este juego, la cual es la parte de la lucha, y que en mi opinión lo han hecho súper bien, ya que a diferencia de Axie Infinity, esto va a ayudar muchísimo contra los bots, ya que aquí vamos a tener también el sistema de cartas, o sea por turnos. Va a haber un turno para un jugador, después el otro jugador va a tener su turno. Cada uno va a jugar sus cartas, con la diferencia de que aquí van a ser cartas de ataque o de defensa, no va a haber cartas mixtas como en el Axie Infinity. Y lo más interesante de todo va a ser el sistema de puzzle que van a poner en este juego, el cual va a funcionar básicamente de la siguiente forma. Entre cada turno vamos a tener que jugar un puzzle, el cual si completamos correctamente nos darán unos orbes. Los orbes serían básicamente como la energía del Axie Infinity. Entonces nos darán unos orbes y con esos orbes podremos jugar ese turno. ¿Por qué es bueno esto? Básicamente porque esto va a ser como un captcha camuflado. O sea que, por ejemplo, si un bot está jugando y no completa correctamente el sistema puzzle, no tendrá energías y no podrá jugar, por lo tanto perderá siempre. De esta forma se va a evitar muchísimo el tema de los bots, que es un problema muy serio que hay en Axie Infinity, y contra el que siguen luchando hoy en día, y la cosa está bastante complicada. Así que este es un sistema bastante interesante, ya que no sería un captcha tradicional, ya que estaría integrado en el juego y sería como un minijuego dentro del juego, estaría totalmente integrado. Así que es muy interesante esto, ya que nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza.
Una vez visto esto, vamos a ir al mundo abierto, lo cual básicamente son las LANs. Aquí vamos a poder craftear recetas, vamos a poder hacer construcciones compartidas. Por ejemplo, si compramos una tierra, las cuales eran súper baratas al principio, no como en Axie Infinity, que ahora mismo una tierra te cuesta como 20.000, 10.000 dólares o por ahí. Aquí las tendremos súper baratas, o sea que hay que aprovechar al principio. Y podremos, por ejemplo, si compramos una tierra, compartirla con un amigo o con quien queramos, y podremos hacer construcciones conjuntamente. Después también podremos hacer eventos, donde podremos crear competiciones, etc. e incluso dar premios a los vencedores. Así que esto es muy interesante, ya que por ejemplo imagínate que el día de mañana tenemos una tierra para el canal y os quiero dar algún tipo de premio, pues simplemente debería organizar un evento en el Monster Infinite y a los ganadores se les daría un premio automáticamente al ganar los torneos. Aquí nos hablan un poco de la población y la sostenibilidad a largo plazo. Esto lo podéis leer así tranquilamente, nos explican un poco lo que tienen pensado hacer. Y ahora vamos a la parte más interesante del juego, los Inception Monster. Esto van a ser 4088 Inception Monster de edición limitada que no se van a volver a crear nunca más. Esto van a ser objetos de coleccionista, básicamente como los Axis míticos, los cuales cuestan a partir de 100 Ethereums. O sea que es muy interesante conseguir alguno de estos al principio del juego. Yo ya he hablado con los administradores de Monster Infinite y me han dicho que me darán 2 Inception Monster para repartir entre mi comunidad. O sea que cuando a mí me los den, yo los sortearé aquí en el canal y al que le toque un Inception Monster podrá jugar al juego y además tendrá un Monster que seguramente en el futuro valga bastante dinero. Para esto es muy sencillo, simplemente suscríbete al canal y cuando saque el vídeo podrás entrar en el sorteo. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo se van a repartir estos Inception Monster. Como vemos aquí, van a haber 2088 que van a estar a la venta, o sea que se van a poder comprar. Los primeros que lleguen comprarán los Inception Monster y cuando se acaben ya no habrá más. En total solo habrá 2088. 1000 irán a recompensas de preventa, o sea para la gente que entre en la preventa. Supongo que se los repartirán entre toda la gente que compre en la preventa. 500 en concursos y campaña, o sea para marketing, para hacer puro marketing. Y 500 irán a sorteos e influencers. A mí en principio me darán entre 1 y 2 y los sortearé aquí en el canal entre todos mis suscriptores. Y una vez que un Inception Monster nazca, ya que esto al principio será un huevo, cuando el huevo eclosione y nazca el Monster, tendrá un porcentaje de probabilidad de salir con una o más partes legendarias. ¿Esto qué significa? Que si por ejemplo nace nuestro huevo, tendremos un 25% de probabilidades de que salga con una parte legendaria. Un 3,68% de probabilidades de que salga con 2 partes legendarias. Un 0,28% de que salga con 3 partes legendarias y así irá bajando hasta llegar a las 6 partes legendarias, para la cual tendremos una probabilidad entre 34 millones. O sea que es bastante difícil. Si nos toca un Inception Monster con 6 partes legendarias, seguramente ese Inception Monster costará más que un palacio, ya que va a ser muy difícil que entre los 4088 monsters haya uno con 6 partes legendarias. Y ahora vamos a ir directamente al token, el cual es el token de gobernanza, y aquí tenemos todos los detalles de las preventas. Como datos importantes tenemos: la preventa número 1 va a tener un suministro total de 540.000 monies. Vamos a tener un descuento del 10% y la contribución mínima va a ser de 1 BNB y la máxima de 10 BNBs. Otra cosa bastante importante es el vesting, que aquí sale raro, lo ponemos en original y vemos aquí el vesting, lo cual significa que si compramos en la primera preventa, el 90% de los monies que compremos los tendremos bloqueados hasta el 28 de noviembre de 2021. Esto se hace para evitar la especulación, etc. En la segunda preventa tendremos un supply total de 7,5 millones de monies, no habrá el 10% de descuento, pero el precio de entrada mínimo bajará a 0,1 BNBs y no habrá contribución máxima, o sea podremos invertir todo lo que queramos. El tipo de venta será por oversubscription, lo que significa que la gente podrá comprar todo lo que quiera y después entre todas esas personas se repartirán los 7,5 millones de monies en proporción.
Y en este caso tendremos un 25% de vesting hasta el 12 de octubre de 2021 y un 50% hasta el 28. En Token Allocations nos dicen un poco dónde van a ir los monies. Básicamente el 25% en el juego, el 24% en el stacking, en marketing, en venta privada, etc. Aquí en tecnología podemos ver un poquito la tecnología que van a usar en el juego. Por ejemplo, vamos a tener una seguridad 2FA, lo cual está bastante bien, ya que en Axie Infinity ha habido bastantes problemas con estos temas, y está bastante bien que aquí tengamos este tema de seguridad. Además, todo esto va a estar en la red de Binance, por lo tanto las comisiones van a ser muchísimo más bajas que en el Axie Infinity, el cual se encuentra en la red de Ethereum. Aquí nos explican un poco el anti-cheat que va a tener. Aquí cosas técnicas y tal, si os interesa podéis leer todo esto para entender bien cómo va a funcionar. Y esta sería básicamente toda la información que tenemos hasta el día de hoy. Aquí podemos ver por último el equipo, los mandamases de la empresa, y ya básicamente estaría todo. Abajo de este vídeo os dejaré todos los enlaces importantes para que podáis echarles un vistazo, y también os dejaré el Discord oficial, el Telegram oficial y todo lo más importante para que podáis estar al tanto día a día de todas las novedades. De todas formas, cuando haya alguna novedad o si se abre la whitelist o cualquier cosa importante, haré un vídeo explicándolo paso a paso. Así que si te ha gustado este vídeo y te gusta este tipo de contenido, dale un like al vídeo, suscríbete al canal para entrar en los próximos sorteos que voy a hacer y nos vemos en el siguiente vídeo.